nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Bendiciones, hermanos. Qué gusto de saludarles, amables radioyentes, televidentes, internautas. Si son nuevos mirando este canal, oyendo esta radio o viendo aquí la plataforma de YouTube o Facebook o TikTok, si es nuevo usted, esta es la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, Los Tres Ángeles, trayendo un mensaje de verdad presente todos los días a través de estas plataformas. Y como ustedes pueden ver, lo vamos a desarrollar a la luz de la Biblia y el don de profecía, o como ustedes lo van a ver, sería mejor decirlo. Pero antes, ¿qué les parece si les compartimos el versículo de memoria para este día y al mismo tiempo la invitación para que apoyemos la obra del Señor? Y el versículo para memorizar para este jueves 29 de mayo del 2025 lo encontramos en Isaías 53:3, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53 es uno de los capítulos más profundos y proféticos sobre el Mesías sufriente, que la tradición cristiana y en especial la Iglesia Adventista del Séptimo Día identifica claramente como una profecía sobre Jesucristo. Este texto nos llama a reconocer y a valorar el sacrificio de Cristo, que tomó nuestro lugar y fue rechazado para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Como adventistas también entendemos que el carácter de Cristo como siervo sufriente revela el verdadero carácter de Dios, amoroso, compasivo y dispuesto a sufrir por nuestra salvación. En los últimos días el remanente también enfrentará desprecio y rechazo como su maestro. Y volvemos a repetir el versículo para memorizar y para hoy jueves 29 de mayo del 2025, que lo encontramos en Isaías 53:3 y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Que Dios les bendiga. También quiero invitarles a todos los radioyentes, televidentes y hermanos que nos siguen por el internet a través de los canales de YouTube a que apoyen la obra del Señor que hacemos en nuestro ministerio, como es la de predicar 24/7 el mensaje de los tres ángeles y al mismo tiempo llevando adelante su brazo derecho de ese mensaje, como es la obra médica misionera gratis que hacemos todos los días aquí en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles en Shepherd, Texas. Si usted se siente llamado por Dios a apoyar la obra que este ministerio hace, en la pantalla están las maneras de cómo puede enviar este día diezmos, ofrendas o donaciones especiales que nos permitan seguir adelante proclamando el mensaje de Dios para esta hora. Dios les bendiga. De paso, su servidor estará predicando en la iglesia central de Irving este sábado que viene. Por eso invito a los que miran el canal 52.7 en el área de Dallas y sus alrededores para que hagan planes y vengan a adorar a Dios con nosotros. Su servidor compartirá un mensaje, como siempre digo, de verdad presente. Desde las 9 de la mañana el templo estará abierto en Irving para recibir a todos aquellos que vengan para estudiar la lección de la escuela sabática en el repaso general de la semana. Y su servidor luego predicará el mensaje a eso de las 10:45, 11 de la mañana. Les esperamos a todos. Estamos ubicados en el 210 East 6th Street, Irving, Texas, 75060. Rentamos en el templo Irving Church of Christ. Les esperamos este sábado. Nuevamente mi hermano Luis Orlando está conmigo para estudiar juntos la lección. Bienvenido, hermano Luis. Muchas gracias. Saludos, queridos hermanos y hermanas, donde quiera que nos sintonicen. Nos alegra que nos acompañen en los estudios de cada día de las lecciones de escuela sabática, donde podemos nosotros aprender
grandes lecciones para nuestra vida espiritual. Invite a sus amigos, si tiene algún familiar, un vecino, dígales para que ellos también puedan gozarse junto con nosotros, pues los estudios maravillosos de la palabra de Dios, que cada día lo estudiamos a la ley y al testimonio, para que podamos así seguir creciendo y poder pues hacer lo que nuestro Señor Jesús nos dijo, que imitáramos y siguiéramos su ejemplo. Vamos a comenzar con una oración, el estudio de este día. Les invito a que oren junto con nosotros. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, santo, santo, santo es su nombre. Alabado y glorificado sea hoy y por toda la eternidad. Señor, le agradecemos porque nuevamente nos permite vivir un día más, en el cual, Señor, podemos seguir aprendiendo de su santa palabra. Queremos pedirle, Señor, que nuevamente su Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes y que su Espíritu Santo hable a través de nuestros labios. Queremos pedirle que nos ayude a entender su palabra cada vez más y que lo que aprendamos, Señor, lo podamos practicar en nuestras vidas espirituales diariamente. Señor, denos su bendición y al estudiar su palabra, que su nombre sea glorificado. Y gracias por todo en el dulce nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a mirar que lo que la Junta de Iglesia, de la Iglesia judía, acordó hacer con aquellos que no pensaran como ellos y que no tuvieran la actitud de ellos para con el disidente que había sanado a un ciego en sábado, eso fue una constante a partir de ese día y se repitió con los discípulos y se va a repetir con usted y conmigo al final de los días, aunque ya se está repitiendo, como decíamos ayer, en alguna manera en las iglesias actualmente. Bueno, el autor de la lección le pone al estudio hoy: la historia se repite. Hermano Luis Orlando, describe la escena que enfrentará el pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios, y cómo debemos responder a ella. Claro que sí. La pregunta sería, ¿estamos preparados nosotros para lo que el enemigo pues quiere tratar de hacer con el remanente? Veamos la guerra que está planeando hacer. Apocalipsis capítulo 12 y en el versículo 17, allí nos dice lo que el enemigo quiere hacer con el remanente. Dice así el versículo, Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, los que guardan, dice, los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que aquí vemos en este texto, nos dice que esos son los planes que el enemigo dice que está haciendo. Dice que va a hacer guerra contra ¿quién dice? Contra la mujer. ¿Y quién es la mujer? La Sagrada Escritura nos dice que una mujer representa una iglesia. Y dice que se fue a hacer guerra contra la iglesia, contra la mujer. ¿Y quiénes son ellos? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que bueno, la lección de este día, el título de la lección dice, la historia se repite. Hermanos, estamos listos para lo que el enemigo quiere hacer con nosotros contra el remanente, por obedecer a Dios, por guardar su santa ley y tener el testimonio de Jesús. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos mantenernos fieles haciendo lo que a Dios le agrada. Ahora dice Hechos 4, versículo 18 al 20, lo siguiente. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué les parece? Aquí tenemos, como dije, los líderes de la Junta
de la iglesia judía, intimidando a los apóstoles para que no hablen ni enseñen en el nombre de Jesús. Pero miren la actitud de Pedro y de Juan. Dijeron, juzguen si es justo lo que nos están diciendo. Juzguen si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Es que, hermanos, nosotros tenemos el deber de obedecer a las autoridades del gobierno, pero en circunstancias en las cuales sus decretos están en abierta contradicción con la palabra de Dios, allí nosotros debemos obedecer solo a Dios. Usted está, hermano, hermana, moralmente mandatado por Dios a respetar a su pastor. Usted está mandatado por el Señor a respetar a los líderes de la iglesia. Pero cuando estos con su junta directiva establezcan decretos que van en contra de la palabra de Dios, usted en ese caso tiene que ponerse del lado de Dios solamente. Y no se sienta mal si usted en ese caso disiente de la apostasía que estos líderes, estos pastores con sus juntas de iglesia están avalando. No se sienta mal usted disentir de esa apostasía. Y en ese caso, póngase del lado de Dios. Así le amenacen, así le digan, cállese, no ande diciendo usted las cosas que dice. Una hermana me decía que el pastor le dijo, hermana, el problema suyo es que usted es muy directa para decir las cosas. Y usted señala las cosas que en la iglesia no están bien, pero eso no está bien. Pero pastor, le dijo la hermana, es que lo que está pasando es demasiado. Usted está permitiendo que las mujeres pasen allá a la plataforma empantalonadas. Mire cómo se les marca el cuerpo. Permite que las mujeres pasen con esas sus faldas pegadas al cuerpo y todavía arriba de la rodilla. Mire cómo están allí maquilladas. Esa es una provocación para los hermanos de la iglesia y usted como ministro lo avala. Y le dijo, es que ese es el problema suyo, que usted está mirando siempre a los demás, lo malo que tienen. Fíjese en usted, pero es que es evidente, pastor, y es un servicio de adoración, es un lugar donde se tiene que respetar y usted lo permite. Esa hermana tenía toda la autoridad de Dios para hablarle a su ministro como le estaba hablando, porque ese ministro estaba avalando la apostasía. Y dice ella que en la junta acordaron no darle más cargo y prácticamente correr la voz de que ella era una disidente en la iglesia. Hay veces, hermano, hermana, cuando el liderazgo merece respeto, pero cuando este liderazgo te intimida y te amenaza y te quiere coartar y te quiere impedir que tú digas las cosas, en ese caso tú debes ponerte del lado de Dios y no del lado de ese liderazgo. Aquí los apóstoles dijeron, juzguen si es justo delante de Dios que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ese principio es el que tiene que prevalecer en todo tiempo y ante toda situación cuando se trate de la obra de Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El don de profecía, hermano, cómo se une a nosotros para que comprendamos más esto. Bueno, en el conflicto de los siglos, en la página 592 y 593, nos aclara más acerca de este punto. Y dice, Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña la proclamación del mensaje solo desesperará a los que se le oponen.
El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. La Iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil y en esta obra los papistas y los protestantes se irán unidos, al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido. La ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Mis queridos hermanos, aquí pues bien clarito nos dice, el enemigo está pues tratando de hacer guerra. Siempre ha hecho eso, de hacer guerra contra el remanente. Pero en estos últimos días lo hará nuevamente. Por eso dice, la historia se repite. ¿Estamos nosotros listos contra lo que el enemigo está tratando de hacer? ¿Y de qué nos va a acusar? Así como acusaron a Jesús de que pisoteaba la ley, la santa ley, dice, nomás porque hizo barro en el día de sábado para sanar al ciego. ¿De qué nos va a acusar a nosotros? Dice que nos acusará de que nosotros pisoteamos la ley. ¿Y cuál es la ley? La ley que impondrá Él, que es la observancia de un falso día de descanso. Dios nos dice bien clarito en su palabra que el día de descanso es el santo sábado. Pero el enemigo, pues, siempre ha tratado de hacer algo diferente a lo que Dios dice. ¿Y cuál es el día que el enemigo ha puesto para que la gente observen y obedezcan? Es un falso día de descanso. Y ese es el domingo. Así que dice que Él nos acusará de que nosotros pisoteamos esa ley, pisoteamos su ley. Entonces, mis queridos hermanos, ¿estamos nosotros listos para poder nosotros pues defender la santa ley de Dios? ¿O diremos, como dijo Pedro y Juan, cuando a ellos se les acusaba de que, pues les decía de que no tenían ellos de que hablar de Jesús, de que debían callar, y ellos dijeron, ¿cómo nosotros podemos hacer eso, callar? Es menester, decían ellos, obedecer antes que a los hombres, y nosotros no vamos a dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Así que, mis queridos hermanos, ojalá que Dios nos ayude a nosotros para que nosotros podamos mantenernos al igual que lo hicieron Pedro y Juan, que podamos decir es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, y que podamos mantenernos fieles a lo que Dios nos manda. Y así el don de profecía entonces está haciendo una aplicación para los días finales de lo que hizo el liderazgo con los apóstoles de querer callarlos en cuanto al mensaje que ellos estaban predicando. Pero no debemos esperar a que lleguen los días finales para ver cómo esto ya se está dando aún en la iglesia actual. Pero si en la actualidad nos quedamos callados y para llevar la fiesta en paz, más bien ahí participamos de las cosas, con toda seguridad, cuando esto se dé en el tiempo final, vamos a ceder. Y las artimañas de los que van a querer que nos callemos, miren hasta dónde van a llegar. Dice que se los amenazará con multas y encarcelamientos. Y a algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. ¡Wow! O sea, van a buscar la manera de chantajearte, sobornarte, con tal de que no digas la verdad, que no prediques la verdad. No te extrañe que hoy hasta te digan, mira, te vamos a dar de anciano, te vamos a dar de directora de escuela sabática, te vamos a dar de director de obra misionera,
te vamos a dar de director de un ministerio, pero cállate y deja de andar distribuyendo esos mensajes de verdad presente que distribuyes. Deja de andar hablando de la reforma pro salud, deja de andar hablando de la bestia y te vamos a dar un cargo. Oh, hermanos, yo no tengo que esperar a que lleguen los días finales, como aquí la cita está puesta para que yo mire que hasta entonces eso se va a dar. Ya se está dando. Hoy te quieren callar con un cargo. Hoy te dice inclusive que si quieres tener cargo en la iglesia, pues corre al lado donde la corriente va. Hermanos, pero en los días finales, cuando la ley dominical se imponga, dice, se nos va a amenazar con multas, encarcelamientos y hasta se nos ofrecerá puestos de influencia y otras ventajas para inducirnos a que renunciemos a la fe. Pero, dice, la respuesta constante será la misma que la de Lutero en semejante trance. Y debemos decir, como dijo Lutero, pruébesenos nuestro error por la palabra de Dios. Y los que serán emplazados ante los tribunales van a defender así enérgicamente la verdad, y algunos de los que los oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. Y así la luz va a llegar ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de estas verdades. El conflicto de los siglos, páginas 592 y 593, ha puesto en perspectiva lo que sucedió con los discípulos y lo que va a suceder con el pueblo remanente de Dios en el tiempo final, pero yo lo pongo en la perspectiva actual de lo que ya está sucediendo en las iglesias. Voy a decirlo así, del Israel moderno, lamentablemente. Pero hermano Luis Orlando, al enfrentarnos a la oposición, ¿qué debemos tener siempre presente? Bueno, en el libro de Juan, capítulo 9, y en el versículo 39, aquí tenemos el versículo de memoria de esta semana. Y dice, y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Bueno, que Dios pueda a nosotros abrirnos los ojos espirituales para que podamos ver las maravillas del Señor, que podamos ver pues todas las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor. El Señor dijo, de la higuera aprendan. Cuando ustedes vean que todas estas cosas están aconteciendo, así como la higuera, cuando ustedes ven que brotan sus higos, dice, pues brotan sus hojitas, saber que el verano está cerca. Mis queridos hermanos, que nosotros podamos pedirle al Señor que nos abra nuestros ojos y que podamos estar alertas a las cosas que vienen y que podamos estar preparados, que el Señor nos ayude a estar preparados y que podamos pues ser de esos que vamos a estar al lado de Jesús. Pero otra cosa que debemos tomar en cuenta al enfrentar la oposición es lo que dice Hechos 4:33. Pues dice así, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué significa esto de abundante gracia era sobre todos ellos? Que tenían el favor de Dios, que el favor de Dios les acompañaba y por lo tanto tenían poder para dar testimonio de la resurrección. No nos olvidemos a la hora de enfrentar la oposición que el favor de Dios nos va a acompañar. Y mientras tengamos el favor de Dios, eso nos va a sostener. Pero Mateo 10:28, ¿qué nos dice? Bueno, en Mateo 10:28 aquí el Señor nos está diciendo que no debemos de tener ningún temor. Vienen momentos difíciles, vienen tiempos, sabemos que van a ser, pues dice, los eventos finales van a ser difíciles, pero aquí el Señor nos está dando, pues, un texto que debe de alertarnos a nosotros y que nos da ánimo. Dice el versículo 28 de Mateo 10:28, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir, dice, el alma y el cuerpo en el infierno. Así que aquí el Señor nos dice, bien clarito, dice que no debemos de tener ningún temor. Claro que no va a ser fácil, pero el Señor ha prometido que va a estar con nosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Y Él dice que no nos va a dejar solos. Y Él dice, no temáis, no tengan ningún temor. Van a ser momentos difíciles, pero no los voy a dejar solos. Y no tengan temor, dice, a los que matan el cuerpo, mas el alma no lo pueden matar. Temed más bien, dice Él, al que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que, pues, que Dios nos ayude a poder, pues nosotros no tener ninguna clase de miedo. Que nosotros podamos, pues, mantenernos al lado siempre fieles a nuestro Señor Jesús y que podamos, pues, con la ayuda de Él, poder salir victoriosos cuando vengan esos momentos difíciles. Cierra el don de profecía diciendo en Hechos de los Apóstoles, página 40, que los apóstoles no podían ser refrenados ni intimidados por amenazas. Y eso nos debe inspirar a nosotros a tener también la misma actitud. Nadie ni nada nos debe impedir hacer la obra del Señor, representarlo dignamente y proclamar su verdad. En la medida en que el Espíritu Santo esté con nosotros, en la medida en que tengamos la convicción de que el favor de Dios nos acompaña, seamos fieles a la verdad, pase lo que pase. Oremos para que el Señor nos ayude a ser como los apóstoles. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Y ahora, Padre, queremos agradecerte por hacernos ver cuál debe ser la actitud que debemos tener ante el patrón que se ha repetido a lo largo de la historia, que se está repitiendo actualmente y que se va a repetir en los días finales, cuando se trata de ser portavoces, cuando se trata de ser mensajeros de tu verdad. Sin duda, Señor, la oposición siempre se levantará. Las amenazas van a surgir. Los sobornos, los chantajes van a aparecer con el fin de que nos callemos. Pero, Señor, ayúdanos a que nunca seamos traidores de tu palabra ni de ti. Que siempre seamos leales y que nadie nos compre, ni que nos vendamos tampoco. Ayúdanos, Señor, a que por amor a ti defendamos tu verdad y nos pongamos del lado de tu verdad y la proclamemos. Pero, Señor, que no sea esto movido simplemente por una pasión humana, sino porque el Espíritu Santo ha de estar con nosotros. Por favor, Señor, que tu gracia nos acompañe, que el favor tuyo esté sobre nosotros y que tengamos la certeza que tú nos has de acompañar siempre. Ayúdanos a serte fieles y a ser dignos representantes tuyos. Que podamos, Señor, poner en alto tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.